Hola a todos. Actualmente me encuentro reescribiendo mi libro en Microsoft Word a LaTeX, eh, ya que en lo que es la AMS, American Mathematical Society de Estados Unidos, me han solicitado que reescriba mi libro en lo que es LaTeX, ya que inicialmente pues lo escribí en español y en inglés en Microsoft Word. Bien, podrán ver en mi canal en YouTube algunos videos interesantes referente a la solución de la función z de Riemann y los números primos, algunos cortos videos que he hecho, ¿verdad? Igualmente, algunos videos interesantes con esta teoría, como lo que es la radiografía o rayos X a un sólido de revolución en 3D, como están viendo en este video, en este otro que está aquí, en este otro que está aquí. Tengo varios videos referente al tema de cómo hacer rayos X con la teoría de las particiones trigonométricas a un sólido de revolución en 3D. Bien, como he explicado en videos anteriores, qué significa A, B, C, K, N, P, delta L, R, 1, F y G, y cada una de estas variables, actualmente he decidido escribir la forma general de la teoría de las particiones trigonométricas de la cuerda aplicado al plano de los números complejos a lo que es la ecuación de la función z de Riemann. Esta es la forma general. El ángulo phi sub 0 es el ángulo en el cual uno comienza a analizar con estas ecuaciones que he escrito el ángulo que uno desea analizar. En este caso voy a hacer un análisis de 0 a 360 grados. Aquí, como observan, tengo pi, ¿verdad? Pero voy a usar esta ecuación que está aquí ahorita actualmente, phi sub 0. La voy a quitar, ¿verdad? Y observen lo que sucede con la ecuación que tengo escrita en, en este plano de los números complejos. Observen esto. He puesto que el ángulo inicial de análisis es a 90 grados con la ecuación general o la forma general de la solución de los números complejos para lo que es la función z de Riemann. Observe que aquí con esta ecuación lo hago en dos mitades, pero en la ecuación anterior que estaban observando la voy a colocar nuevamente y pueden ver que es una sola ecuación y genera el mismo gráfico. Lo mismo sucede cuando coloco un análisis a 60 grados. Puedo hacer con lo que es en pi tercios, ¿verdad? Lo mismo, como podrán observar, GeoGebra se toma su corto tiempo en generar el gráfico. Observen el gráfico que ha aparecido cuando es pi tercios 60 grados, que es prácticamente la ecuación que tengo acá escrita. Esta es la ecuación a 60 grados. Como podrán observar, voy a quitar, es una mitad nada más la que va a aparecer. Observen, voy a colocar la mitad del lado izquierdo. Esta es la ecuación general, esta que estoy activando actualmente. Y las otras son las que he realizado en análisis en diferentes ángulos. Pero actualmente voy a hacer un solo análisis. He escrito una ecuación en la forma general, donde podrán observar, lo voy a llevar desde 0 hasta 360 grados, hasta 2pi en este caso. Este análisis inicial, ustedes podrán observar cómo va a variar la ecuación y su forma de lo que es el gráfico de la función z de Riemann. Observen lo siguiente, voy a activar en automático el ángulo inicial de análisis, que es phi sub 0, y podrán observar cómo se va modificando el gráfico, porque estoy analizándolo de 0 a 360 grados o de 0 a 2pi, utilizando la ecuación general que he escrito para la solución de la función z de Riemann o la conjetura de Riemann. GeoGebra se torna un poco lento cuando el ángulo phi sub 0 empieza a cambiar, pero van a poder ver cómo realmente cambia el tamaño
del gráfico de la función z de Riemann. Observen que la ecuación phi se mantiene aproximadamente en pi medios más 0i igual z2, que es la ecuación de la forma general de la función z de Riemann, es 7.82108 más 0i. Observen, a pesar de que phi sub 0 está cambiando, las ecuaciones phi y z sub 2 no varían. Esta es una ecuación muy simétrica, es súper simétrica. Yo puedo hacer variar, como han visto en videos anteriores, a, b, c, k o cualquier otro valor de estas variables que tengo aquí al lado izquierdo y siempre se genera el gráfico de la función z de Riemann. Algo interesante que sucede con esta ecuación de la forma general es que generalmente el gráfico se genera en dos partes, una positiva y una negativa. Como observan, el lado derecho tiene un color y el lado izquierdo tiene otro color. Eso es lo interesante de esta ecuación, inclusive cuando hago la ecuación que hago el análisis a 90 grados, que es una sola ecuación y que nada más aparece un solo gráfico. Como pudieron ver, los deslizadores que activé dos para generar la misma gráfica a 90 grados y a 360 grados se puede hacer cualquier análisis de 0 a 360 grados. Es algo muy interesante de la ecuación general para dar una solución a la función z de Riemann.
Bien, voy a cambiar algunos valores de B para que observen lo que sucede. Voy a colocar que B es 1. Ahora phi sub 0 viene de 2pi o de 360 grados hacia 0. Viene en reversa. Como pueden observar, phi sub 0. Observen que cambié B igual a 1 y el gráfico sigue siendo igual. No hay cambios. Ahora observen, quiero cambiar lo que es las particiones. Con 0.300084. Observen lo que va a suceder. Hay una variable que sí realmente afecta lo que es el centro de la función z de Riemann de este gráfico. Observen si yo cambio a f, voy a colocarle 2. Observaron lo que sucedió. F es esa variable que realmente afecta lo que es el centro del gráfico de la función z de Riemann. Lo he cambiado a 1. Observen. Igualmente, si lo regreso a 0, regresa a su forma original. F sí es un factor que afecta grandemente a la ecuación de la función z de Riemann. Si regreso a 0, va a regresar a su forma original del gráfico de la función z de Riemann.